Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Se vislumbraba una masacre, se vislumbraba un caos en la ciudad. La gente estaba enardecida, querían pues la cabeza de Pablo y la cabeza de todos los hermanos. Este alboroto hubiera terminado de manera violenta y hubiera acabado con toda la obra que Pablo realizó durante esos 2 años en Éfeso. Hubiera acabado con la iglesia. Pero como enseñamos la última vez, Dios intervino y Dios tuvo cuidado no solamente de Pablo, su siervo, sino que también tuvo cuidado de la iglesia que había sido levantada en este lugar. E increíblemente y milagrosamente, toda gente enardecida y encendida, en un momento se apaciguaron como si le hubieran derramado sobre ellos un balde de agua sobre cada uno y se disipó de manera milagrosa el alboroto. Luego de esto, el texto nos dice que llegó la hora de la despedida de Pablo de la iglesia de Éfeso. Recuerde que Pablo está por un tiempo en cada una de las regiones. Y Pablo, pues, dentro de sus planes, pues, él tenía retornar nuevamente a Palestina, llegar a Jerusalén para el tiempo de la fiesta de Pentecostés. Las despedidas son difíciles, sobre todo cuando se ha pasado un momento tan grato y tan fructífero como lo pasó Pablo con los hermanos de Éfeso. Fue un tiempo de mucha bendición, fue un tiempo de mucha edificación. Fue un tiempo no solamente de bendición para la iglesia de Éfeso, sino que fue un tiempo de bendición para toda la región de Asia Menor, porque fue influenciada toda la región por lo que estaba sucediendo en Éfeso. El verso 1 pues nos resume en 2 palabras la actitud constante de Pablo y nos dice que él reúne y los exhorta y los abraza. Los exhorta significa que él los anima a seguir adelante, los anima a no desmayar, los anima a seguir creciendo, los anima a seguir adelante como iglesia. Siempre vemos en la actitud de Pablo de tener siempre una palabra de ánimo para la iglesia. La tarea de Pablo como pastor, como apóstol, nunca cesó en ningún momento. Era un apóstol, un pastor de 24/7. Siempre había una palabra de esperanza en su boca, una palabra inspiradora, una palabra que levantara a la iglesia o a cualquiera que él estuviera aconsejando. Y esa tarea de Pablo como pastor y como apóstol pues debe ser de inspiración para todos nosotros. Por lo menos para mí es muy inspiradora su vida y su actitud frente a cualquier situación. Yo desearía ser incansable como Pablo, tener esas mismas energías, tener siempre esa disposición del corazón de bendecir. No interesa la circunstancia que tú estás viviendo, siempre querer bendecir a la persona que tienes enfrente, bendecir a la iglesia. ¿Sabe? El estar ocupado en el ministerio o en la obra del Señor debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Cuando estamos ocupados en la obra, no hay tiempo para hacer otras cosas que quizás el diablo pudiera entretenernos. Cuando usted está ocupado en la obra, no hay tiempo para chismear, no hay tiempo para conversaciones poco edificantes, no hay tiempo para estar haciendo cosas que no debiéramos, porque el trabajo que estamos realizando en el Señor no nos los permite. Estamos completamente ocupados, no hay tiempo de ocio. Alguien dijo una vez, el servicio a Dios es el único reposo verdadero para los cansados de servir al pecado. No hay descanso
cuando estamos bajo el yugo fácil de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, venid a mí los trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. ¿Cómo? Yo voy a poner mi yugo que es ligero y fácil para que ustedes lo lleven. Ese es el yugo del servicio al Señor. Cuando llevamos el yugo del Señor, ya todo lo demás yugo, no hay tiempo para cargar otra cosa, porque llevamos el yugo fácil del Señor. Y estos versos que cuando lo leemos así rápidamente, parecieran que no tuvieran ninguna intención ni significado, que no tengan otra intención de darnos una clase de geografía. Muchas veces vemos que Pablo fue por aquí, fue por allá, subió, bajó, visitó tal lugar. Pareciera que fuera un profesor de geografía dándonos una clase de el mapa mundial. Pero el Espíritu Santo inspira al escritor Lucas a colocar estos versos para que nosotros también veamos cuáles eran las prioridades de su siervo Pablo. Y la prioridad de Pablo era asegurar que las iglesias que habían sido instituidas fueran confirmadas, fueran exhortadas, fueran animadas, fueran edificadas en la palabra, fueran fortalecidas, fueran consoladas. Y por medio de este pasaje, pues el Señor nos muestra claramente que estas necesidades de la iglesia también son nuestras necesidades como iglesia y también nuestras necesidades como creyentes. Todo creyente necesita ser exhortado, animado, edificado en la palabra, fortalecido y consolado. Y no hay otra forma de recibir todo esto que el Señor quiere que recibamos, si no es a través del ministerio de la iglesia. Si no estamos en la iglesia, no recibiremos esto. Y si un creyente no recibe estas cosas, espiritualmente va a morir. No va a morir sin remedio. Porque esto solamente se logra a través del ministerio de la iglesia. Pablo, dice el texto, luego de exhortarles y abrazarles, les demuestra abrazándolos su amor, el cariño que él tiene, el cariño que ha cultivado hacia la iglesia de Éfeso, y se despide y viaja entonces a la región de Macedonia. Allí en Macedonia debemos recordar que Pablo fundó muchas iglesias, en Filipos, en Berea, en Tesalónica. Y dice el texto que él tenía abundancia de palabras para enseñarles y exhortarles a las iglesias de Macedonia. El texto nos dice que llegó a Grecia y la intención de Pablo era bajar a Corinto, visitar Corinto, llegar a puerto, tomar un barco e irse para Siria y poder llegar a Jerusalén. Pero aparentemente Pablo se entera de que hay un complot para asesinarlo durante su viaje en barco. Así que Pablo lo que hace es que en lugar de irse por barco, lo que hace es que regresa por donde vino, regresa nuevamente por tierra. Y es aquí donde nosotros pues queremos extraer algunas enseñanzas de este pasaje. Y la primera enseñanza que queremos compartir es que el evangelio de Jesucristo une a personas que son muy diferentes. Hechos 24 dice la palabra, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Nombre muy interesante, ¿verdad? Son nombres que usted le puede poner a sus hijos cuando los tenga. Trófimo, no lo puedo ni pronunciar. Trófimo, Sópater. Pero es hermoso ver que hay una lista significativa de colaboradores del ministerio de Pablo en esta ocasión. ¿Se acuerdan cuando Pablo salió en el primer viaje? Solamente salió él, Bernabé, Lucas que escribía y Juan Marco que los dejó abandonados en el camino. Pero ahora hay una serie de hombres que van a acompañar a Pablo hasta que él llegue a Jerusalén. Estos hombres que acompañan a Pablo tienen un propósito también, además de que van a ser colaboradores en el evangelismo y en la confirmación de las iglesias. Estos hombres son mensajeros de cada una de las iglesias de la región.
Ellos se fueron uniendo a Pablo a medida que Pablo fue pasando por diferentes iglesias. Cada iglesia envió un mensajero. ¿Con qué? Con una ofrenda. Recordemos, y eso para que lo anote, 1 Corintios 16, 3, 4. Allí Pablo le solicita a las iglesias que recojan una ofrenda para enviarla a los hermanos pobres de Jerusalén. Jerusalén estaba pasando por una crisis económica. Nosotros tenemos ya bastante conocimiento de cómo es eso. Y entonces Pablo no quiere ir con las manos vacías a Jerusalén, él quiere llevar una ofrenda de parte de todas las iglesias a la iglesia de Jerusalén para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Entonces él solicita a cada iglesia que envíe su ofrenda, pero no que la envíe a través de él, sino que la envíe con un mensajero. Y cada iglesia escoge un mensajero fiel para llevar la ofrenda hasta los hermanos en Jerusalén. Y entonces se van con Pablo, que va a Jerusalén. Pablo lo hace también con otro propósito, y eso está en 2 Corintios 8, 20 y 21, que dice, 2 Corintios 8, 20 y 21 dice: evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea que, en otras palabras, Pablo está promoviendo la ofrenda, pero los que van a llevar la ofrenda son los representantes de cada una de las iglesias. Pablo no toca el dinero evitando que haya piedras de tropiezo en esta acción. Cada iglesia escogió su propio mensajero para llevar su ofrenda a Jerusalén, y nadie podía acusar a Pablo de emplear los fondos para sus propios usos, su propio beneficio. Estos hombres no solamente eran hombres de diferentes regiones, sino también eran hombres muy diferentes. Y yo encontré un estudio, porque de estos hombres la palabra no nos dice nada acerca de ellos. Algunos de ellos se mencionan más adelante, pero solo se menciona. Pero quiénes eran estos hombres no sabemos. Pero sí, analizando los nombres de ellos, por lo menos de dos de ellos, nosotros podemos ver qué tipo de personas eran las que venían con Pablo. Y el ejemplo que vamos a dar es el ejemplo de dos hermanos que vienen de la región de Tesalónica, Aristarco y Segundo. Dos hombres muy diferentes según sus nombres, porque el nombre de Aristarco no era un nombre común. Aristarco lo usaban las familias nobles para nombrar a sus hijos. Aristarco. Un pobre no se llamaba Aristarco. Cuando tú oías a alguien que se llamaba Aristarco, era alguien de la alta sociedad, un noble. O sea que Aristarco venía de una familia de nobles. Solamente analizando su nombre, de la palabra o del nombre Aristarco se deriva las palabras aristocracia o aristócrata, gente de la alta sociedad. O sea que junto con Pablo estaba este hombre que venía de una familia de la alta sociedad. Seguramente era un hombre muy educado, muy preparado y con mucho dinero. Pero este hombre viaja y viene de la región de Tesalónica con otro hombre, un hombre llamado Segundo. Segundo significa eso mismo, segundo, el número 2. En otras palabras, segundo. No tenía un nombre como solemos nosotros ponerle nombre a nuestros hijos. Nadie le pone a su hijo el nombre de un número. Tú eres el número 3. No, nadie le pone un número a su hijo. Yo recuerdo, a contarles una anécdota, la última empresa que estuve trabajando. En toda empresa tú tienes un número de empleado. Y en la empresa que yo trabajaba, ese número de empleado era para todo. Generalmente no te preguntaban tu nombre, te preguntaban tu número de empleado. Tú perdías una carta de trabajo y no te preguntaban tu nombre y tu cédula, sino dame cuál es tu número de empleado. Si ibas a reportar a alguien, tú lo reportabas con el número de empleado, no era con el nombre. Siempre era el 1423 y así
la gente se identificaba con el número. Bueno, cuando yo llegué allí, pues empecé a conocer a los técnicos, y había un técnico que me acuerdo su número de empleado, 3030. Y cuando yo reuní al personal, este joven no estaba allí presente, creo que estaba ocupado, y yo empecé a pasar lista. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y me fueron diciendo el nombre, y yo dije, bueno, falta alguien, y uno me dice, falta 3030. Y yo dije, pero ¿cuál es el nombre de él? Nadie sabía su nombre. No, nosotros le llamamos 3030. ¿Por qué? Porque ese es su número de empleado. Entonces, llegó el momento del día en que me encontré con 3030. Y le pregunté su nombre. Él me dice, yo soy 3030. No, yo le digo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? Él me dice, yo me llamo Álvaro. Bueno, entonces yo te voy a llamar Álvaro. Porque a mí no me gustaba llamar a la gente por un número. ¿Cómo tú vas a llamar a la gente por un número? Tú no eres un número. Y ese día yo me acuerdo que Álvaro estaba en un equipo y yo llamé a Álvaro, Álvaro. Y Álvaro ni se inmutaba. Entonces yo dije, ¿será que tengo que llamarlo 3030? 3030, sí, aquí estoy. Ya no respondía por su nombre. Nosotros tuvimos una reunión de supervisores y ya mi jefe sabía que quién era 3030. Y nombrando algunos, estábamos formando un equipo y nombrando, y los otros supervisores incluyeron a 3030 en el equipo de trabajo. Dije, vamos a incluir a 3030. Y mi jefe dice, ¿por qué le llaman 3030? Eso es denigrante, llamar a una persona por un número. Tienen que ponerle el nombre. ¿Cómo se llama? Y los otros jefes no sabían cómo se llamaba 3030. Increíble. Y yo le digo, jefe, se llama Álvaro. Álvaro, ok. Pero jefe, usted le llama Álvaro y él no va a responder. Tiene que decirle 3030. Porque 3030 había perdido su identidad. Él era un número. Y aquí nosotros vemos que tenemos un hombre que tiene por nombre un número, Segundo. Y resulta que en las casas donde había esclavos, los esclavos perdían su nombre algunas veces y lo llamaban por número. El primer esclavo, el esclavo más importante de la casa, le decían primas. ¿Por qué le decían primas? Porque era el número 1. Y el segundo de más importancia, después de él, le llamaban segundo, porque era el segundo. Así que nosotros vemos que este hombre que está viajando con Pablo, o era un esclavo, o es un esclavo que le dieron permiso para viajar. Segundo era un hombre de un esclavo. Y vemos que dos hombres completamente diferentes están viajando juntos. Aristarco, que es un noble, un hombre de la alta sociedad, y tenemos a Segundo, que es posiblemente un esclavo todavía. Y yo me pregunto, estos hombres en el camino, ¿de qué hablaban? ¿Qué conversaban estos hombres? Nosotros somos diferentes. Muy diferentes, algunos muy diferentes de otros. Nosotros en la capacitación alfa, pues nos hemos dado cuenta de eso, ¿sí o no? Del pensamiento de cada uno. Y yo, por lo menos, cuando converso con las personas, sé con qué personas estoy tratando y sé qué temas podemos compartir. Cuando yo hablo con mi hermano Dan, yo sé que nosotros queremos resolver el mundo político y el mundo económico y el mundo legal, y empezamos a hablar de esos temas que son muy interesantes. Pero cuando hablo, por ejemplo, con Luis, yo no voy a hablar de esos temas. Con Luis, ¿de qué hablamos? Hablamos de temas técnicos, de construcción, de electricidad, hablamos de esos temas, o de deportes. Y en el grupo de capacitación, nosotros discutimos algunos temas y cada mesa escogió su tema, y algunas mesas pues fueron muy
muy elevados y escogieron, pues vamos a hablar de cómo resolver el mundo, etcétera, etcétera. Pero hubo una mesa en donde había unos jóvenes y ellos, el tema de discusión de ellos que estamos practicando era quién era mejor, el Barça o el Real Madrid. Porque ese era el tema que ellos querían discutir. Acá estaban discutiendo de cómo resolver los problemas mundiales y acá estaban discutiendo de cómo resolver la disputa entre estos dos equipos de fútbol. Entonces nosotros somos diferentes, nosotros pensamos en temas diferentes y a veces nos quedamos sin tema de conversación porque ¿de qué le hablo? ¿Qué hablaba Segundo y Aristarco? Si Segundo era un esclavo y Aristarco era un hombre noble y los dos venían de la misma región, estaban viajando juntos. Sin embargo, estos dos hombres, a pesar de ser muy diferentes en lo natural y en lo secular, no tenían mucho en común, quizás no tenían nada en común, pero eso es lo maravilloso y lo hermoso y lo sorprendente del cristianismo y la iglesia de Jesucristo. Porque a pesar de que somos diferentes, a pesar de que vengamos de estratos diferentes, de que tengamos diferentes actividades, diferentes labores, diferente educación, diferentes edades, tenemos un solo Dios a quien adoramos. Tenemos un solo Salvador. Tenemos un solo Señor a quien servimos. Tenemos un solo Espíritu Santo que nos ha llenado. Y tenemos una misión común de llevar el Evangelio a todas las naciones. Somos hijos de un mismo Padre. Somos un solo pueblo. Somos un solo cuerpo. Tenemos una sola misión. Lo segundo que vemos aquí es que la comunión de la iglesia ha sido, es y será crucial en la vida del cristiano. El verso 7 nos dice que el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. O sea que el domingo los discípulos se reunieron para partir el pan. ¿Eso qué significa? La cena del Señor. Se reunieron el primer día de la semana, el domingo, para partir o compartir o celebrar la cena del Señor. Y ese día, además de que estaban reunidos y estaban celebrando la Santa Cena, Pablo les enseñaba. ¿Qué tenemos aquí? Un culto. Tenemos un culto. Seguro que oraban, seguro que cantaban himnos ese día y Pablo les enseñaba. Pablo les enseñaba porque Pablo tenía que salir al día siguiente, solamente iba a estar con ellos ese día. Entonces, ¿qué debía suceder? Porque Pablo, en el texto anterior, Pablo tenía mucha palabra que compartir. Así que Pablo iba a utilizar, ¿qué es? ¿Media hora? ¿20 minutos? No, Pablo iba a utilizar todo el día para compartir la palabra del Señor con los hermanos. Ya están en Troas. Y dice el texto que alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Sabe? Este verso es clave en el libro de Hechos porque es la primera vez que se menciona que los discípulos se reunían el día domingo. Se reunían para tener comunión, para celebrar la Santa Cena, para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Después se va a hacer mención en otros textos de que ellos se reunían los domingos. Pero este es el primer verso que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento en donde se nos indica que la iglesia del Señor se reunía los días domingo. Hay muchos que reclaman a las iglesias que se reúnen los domingos, diciéndoles que se deben reunir el día sábado. Y no solamente son los adventistas, son otro grupo más. Porque el sábado es el día de reposo. Porque el sábado es el día que el Señor ordenó y mandó que descansáramos.
El sábado para los judíos es el día de ir a la sinagoga. Y algunos se preguntarán, ¿cómo fue entonces que la iglesia transicionó de el sábado para el domingo? O realmente no es el sábado que nosotros estamos pensando. El día de reposo empezaba viernes en la tarde y terminaba el sábado en la tarde. ¿Cómo pasó de esto a reunirse los días domingo? Antes de dar algunas razones, debemos recordar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo al respecto. Porque, ¿sabe? Los fariseos, una de las cosas que le criticaban y le censuraban a nuestro Señor Jesucristo era que Él trabajaba o ministraba los días sábados. Y ellos le indicaban a Jesucristo que Él estaba violando el día de reposo. Por eso el Señor nos ha enseñado, el Señor Jesucristo nos ha enseñado que todos los días, a partir de Él, todos los días son santos. Todos los días son santos. Y si hablamos de reposo, el Señor nos ha enseñado a reposar en Él todos los días. En Cristo todos los días son santificados. Todos los días son del Señor. Cada día es del Señor. O sea que nosotros podemos reunirnos cualquier día de la semana. Incluso nos reunimos los viernes. Pero alguien nos metió en la cabeza de que debemos venir solo el domingo. No sé quién fue, pero alguien nos metió ese chip. El domingo es el día de venir a la iglesia. No, nosotros hacemos culto el martes, hacemos culto los viernes. Y los sábados los jóvenes algunas veces están acá reunidos. O sea que yo vengo de una iglesia que teníamos culto todos los días, porque todos los días son del Señor. Todos los días son del Señor. Todos los días es un día, es el día que el Señor hizo. Este es el día que hizo el Señor para adorarle, para glorificarle, para honrarle, para rendirle culto. Cada día es del Señor. Y lo otro que debemos recordar es que tanto en el imperio griego, porque quizás esta es la idea, ¿no? Que quizás esa es parte del chip. En el imperio griego y en el imperio romano no había día libre. O sea que todos los días eran igualitos. Ahora nosotros el domingo no se trabaja para algunos, otros trabajan. Pero en el imperio griego y en el imperio romano los días todos eran igualitos. No había distinción de uno u otro. Todos los días se trabajaba y se trabajaba más de 8 horas. Los judíos eran criticados por guardar el sábado y perder un día entero de producción. Ellos eran criticados porque había un día en que ellos no producían nada. Y el imperio los criticaba por esta razón. La iglesia primitiva se reunía todos los días, nos dice Hechos capítulo 2, todos los días, pero los domingos era un día especial y no era algo incorrecto por las siguientes razones. Vamos a dar unas 5 razones. La primera razón, el Sabbat fue dado a Israel como señal del pacto mosaico. En otras palabras, el Sabbat está asociado con el viejo pacto, el de la ley de Moisés, y el domingo está asociado con el nuevo pacto. ¿Y nosotros somos hijos de qué pacto? Del nuevo pacto. Nosotros no somos judíos, somos cristianos. Éxodo 31, 16 dice, guardarán pues el día de reposo. Esta orden es dada a los hijos de Israel. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ezequiel capítulo 20, versos 10 al 12 dice, los saqué de la tierra de Egipto. ¿A quiénes? A los israelitas. Y los traje al desierto, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre
que los cumpliere vivirá, y les di también mis días de reposo, porque no solamente el sábado, son los días de fiesta también, para que fuese por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo Jehová, soy Jehová, que los santifico. Segundo, Dios ni tampoco Israel obligaron a las naciones a guardar el Sabbat. El Sabbat, Israel lo entendía muy bien, era solamente para Israel. Así que Israel no obligaba, en un tiempo Israel dominaba a las otras naciones. Él no obligaba a que los que no fueran israelitas guardaran el sábado. Tercero, el concilio de Jerusalén no lo requirió así. Y eso está en el Hechos capítulo 15. Está en las Escrituras. En sus acuerdos no se requirió que los pueblos gentiles o los cristianos gentiles guardaran el Sabbat. Y lo último, no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento para los cristianos de guardar el Sabbat. Ni el Señor Jesucristo, ni los apóstoles, ni la iglesia ordenaron guardar el Sabbat. Por el contrario, el testimonio que vemos de la primera iglesia, de los cristianos de la primera iglesia, era que el primer día ellos lo dedicaron para reunirse, adorar al Señor, tomar la Santa Cena y escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Voy a leerle lo que un autor escribió al respecto. Dice: el Sabbat está asociado con la primera creación. El domingo está asociado con la nueva creación. El Sabbat está basado sobre la ley. El domingo está basado sobre la gracia. El Sabbat era un mandato para el descanso físico. El domingo se convirtió en un mandato para el descanso espiritual. Tengo una última. Los eventos significativos de la iglesia giran en torno al domingo. Las cosas significativas que ocurrieron en la iglesia de Jesucristo ocurrieron un domingo. El domingo resucitó nuestro Señor. Mateo 28:1. El domingo descendió el Espíritu Santo en aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. El día de Pentecostés fue un domingo. Hechos capítulo 2. El primer sermón de la iglesia fue un domingo por Pedro, Hechos capítulo 2. Y el primer bautismo de la iglesia fue un domingo, Hechos capítulo 3. Los creyentes se reúnen para partir el pan un domingo, el verso que acabamos de leer en Hechos 27. Y los creyentes separan sus ofrendas un domingo, 1 Corintios 16:2. Todos los días son del Señor, como dijimos antes. Y el domingo se le denomina el día del Señor. La Escritura lo dice así: el día del Señor, porque fue el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles un extracto de un líder de la iglesia del segundo siglo, alguien muy cercano a la iglesia primitiva, y nos describe cómo se reunían los cristianos el domingo. Justino Mártir. Él dice así: en el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en las regiones se reúnen en un lugar y las memorias o los escritos de los apóstoles son leídos tanto como el tiempo lo permita. El domingo es cuando todos conducimos nuestras asambleas, porque es el día que nuestro Salvador Jesucristo resucitó de la muerte, un domingo, ese mismo día. Todos los días son del Señor, pero ese primer día de la semana era muy importante para la iglesia por todo el significado que hemos ya dicho, lo que significaba para la iglesia. Y aún en esta ocasión, de Hechos capítulo 27, es más importante todavía porque acaban de celebrar la Pascua. Por tanto, el domingo que Pablo se reúne con los hermanos de Troas es el domingo
que nosotros denominamos el domingo de resurrección, la Semana Santa. Así que era mucho más importante para la iglesia en ese momento. Lo tercero, ocurre un evento mientras Pablo está exhortando a la iglesia, está enseñando a la iglesia. Alargó el discurso. Y el tercer punto que queremos tratar es: levántate si estás dormido. Hechos capítulo 28, en el 8 dice, o tomo parte del 7, dice: Pablo enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche. O sea que Pablo, no sé a qué hora empezaron quizás después que terminaron ese era un día de trabajo. Era un día en que la gente salió del trabajo, me imagino que se reunieron ya en la tarde o en la noche, cuando todos habían salido de trabajar, y Pablo enseñó hasta la medianoche. Estamos hablando de horas enseñando. Y dice el 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuando Pablo disertaba largamente, nuevamente nos los afirma, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Fue levantado muerto. ¿Quién nos está escribiendo esto? Un doctor. Así que si él dice que estaba muerto, es porque él lo examinó y estaba muerto. Para Pablo, el tiempo era crucial. Porque uno se pregunta, ¿pero por qué Pablo exhortó tan largo? ¿Por qué se extendió? Porque para Pablo el tiempo era crucial. Esta podía ser la última ocasión en que, Pablo lo sabía, en que Pablo iba a ver a esos hermanos, o esos hermanos iban a ver a Pablo. Es la última vez que se iban a encontrar. Así que si es la última vez que nos vamos a ver, Pablo tenía que aprovechar el tiempo que iba a estar con ellos. Pablo, recordemos que él tiene planeado, después de ir a Jerusalén, ir a Roma. Y en su corazón, Pablo siente que el Señor le está advirtiendo o le está informando que en Jerusalén hay peligro y su tiempo en esta tierra se estaba agotando. Por lo cual era importante, que para Pablo era importante dar todo lo que él tenía para dar. Era importante que la iglesia recibiera todo lo que él tenía dentro de sí para darle a la iglesia. No iba a escatimar nada, no iba a quedarse con nada, todo lo iba a entregar esa noche. Y una cosa que tenemos que aprender aquí de la primera iglesia es que ellos no solamente se reunían para tomar la Santa Cena o para estar juntos, también se reunían, fuera domingo o cualquier otro día, se reunían para escuchar la palabra del Señor. Para ellos era muy importante escuchar la enseñanza de la palabra del Señor. Y no importaba el tiempo que se demoraba el maestro o el predicador enseñando, eso para ellos no tenía importancia. Lo que era importante para ellos era recibir la palabra del Señor. Muy diferente ese pensamiento al pensamiento de hoy. Nosotros hoy en día a los 45 minutos estamos viendo el reloj. Dice, el pastor se está demorando, se está extendiendo, porque tenemos ya límites de tiempo en nuestra mente. Pero para ellos, oír la palabra del Señor era muy importante. Eutico se durmió, un joven llamado Eutico, y se cayó por la ventana. Y se cayó por la ventana y se cayó hacia la calle, hacia afuera. Y pudiéramos reunir una serie de razones por la cual se durmió. Hay razones, claro. La primera razón es el cansancio. Era un día de trabajo. Yo no sé si Eutico trabajaba, pero era un día de trabajo, era un día normal. La gente salió de sus trabajos y fue a escuchar la palabra del Señor. Claro que estaban cansados. Claro que quizás Eutico no pudo descansar lo suficiente. Lo segundo, Pablo se extiende en la enseñanza. Usted sabe, o yo me imagino que sí,
lo que significa escuchar a una persona durante horas seguidas. Si aquí nada más predicamos 20 minutos y muchos se duermen. Imagínese Pablo enseñando toda la noche. Y todavía le faltaba más después que Eutico se cayó. Lo tercero fue el calor. El sitio estaba lleno de gente. Todo el mundo sabía que Pablo estaba en la ciudad. Pablo, el gran apóstol Pablo estaba. Nadie se quería perder de esa enseñanza. Yo no me la hubiera perdido por nada. Yo se la hubiera perdido. Yo corto todo compromiso, yo seguro que estuviera ahí. Estaba lleno, yo hubiera estado metido en medio de esa multitud. ¿Quién no quiere escuchar a Pablo enseñando? Y hacía calor. Y dice el texto que había muchas lámparas encendidas. Eso trae mucho más calor. Y el humo, pues, era molestoso. Y lo cuarto es que al estar estas lámparas encendidas, lo más seguro es que Eutico estaba buscando ¿qué? Estaba buscando aire fresco. Aire para respirar. ¿Y qué hizo Eutico? Pues se sentó en una ventana para refrescarse y poder respirar mejor. Estas pudieran ser las razones por las cuales Eutico se durmió. La gran mayoría de los predicadores coinciden en que cuando nosotros estamos acá arriba y hay una persona que se está durmiendo allá abajo, es incómodo para el predicador. Es incómodo que tú estás predicando y alguien tú lo veas que está durmiéndose. Sin embargo, coincido también con muchos predicadores en que si al gran apóstol Pablo la gente se le durmió, entonces nosotros nos podemos sentir consolados, porque si a Pablo se le durmieron a qué, no puede pasar con nosotros. Alguien se duerme y yo, si a Pablo se le durmieron, ¿cómo no se van a dormir a mí? Pero cuando alguien se duerme en lo personal, yo no me siento indignado como otros predicadores que piensan de que es falta de respeto, que se duerma durante la palabra del Señor. Porque yo siempre pienso en que hay una razón por la cual alguien se queda dormido durante el sermón. Y puede ser porque está muy cansado. Puede ser porque no durmió bien anoche de tanto trabajar. Estaba muy atareado. Yo no pienso en que se quedó jugando videos o viendo películas y no durmió y ahora se viene a dormir. Yo no pienso esas cosas. Yo siempre pienso lo bueno. Se trasnochó porque estaba trabajando. No me gusta pensar lo malo. ¿Por qué pensar lo malo? ¿Verdad? Mejor pienso lo bueno. Pero hay comentarios de grandes predicadores respecto, porque a todos los predicadores la gente se le ha dormido. Y yo tengo algunos comentarios de un par de ellos. Charles Spurgeon, que es considerado el príncipe de los predicadores, también la gente se le durmió algunas veces durante sus sermones. El príncipe de los predicadores. No sé si usted ha leído los sermones de Charles Spurgeon, son tremendos sermones. Él decía, sobre todo aquellos que venían directamente de sus puestos de trabajo a escuchar sus sermones entre la semana. Él decía, prefiero que vengas y obtengas la mitad de la comida en lugar de no obtener nada. O sea, si tú vienes y te quedas dormido, no importa. Mejor es que llegaste, oíste algo y te quedaste dormido a que te hubieras quedado en la casa. Él prefería, no me importa que te duermas durante el sermón, pero que escuches algo, que te lleves algo de alimento. Esa es una posición muy positiva del asunto, ¿sí? Una forma muy buena de ver esta situación. Te vas a quedar dormido durante el sermón, por lo menos oye algo del principio. Mejor es algo que nada. El dormirse en la iglesia es algo que los predicadores han tenido que batallar siempre. Por eso es que hay muchos predicadores muy dinámicos y hacen toda clase de maromas acá arriba para que la gente no se duerma y cuentan chistes y cuentan cosas, precisamente para que la gente no se duerma, para hacer el sermón un poquito más dinámico. Y parte de la culpa pues sí recae a los predicadores. A veces nosotros somos los que dormimos a la gente y eso no lo podemos negar.
Pero John Wesley, otro testimonio, John Wesley, un gran predicador, yo creo que todos lo conocemos. Una vez mientras John Wesley predicaba, él vio que en la última fila había un hombre que se estaba durmiendo. Estaba dormido durante su sermón. Y John Wesley, él no fue como Charles Spurgeon. A él sí le molestó esta situación. Y John Wesley deja de predicar, queda en silencio y con voz alta empieza a gritar: ¡fuego, fuego! ¡Fuego! Y el hombre que estaba dormido se levanta desaforado y dice: ¿Dónde es el fuego? ¿Dónde es el fuego? Y John Wesley le dice: el fuego es en el infierno para aquellos que se quedan dormidos durante el sermón. Dura palabra, ¿verdad? No se preocupe, yo no voy a hacer eso. Pero dormirse durante el sermón, pudiéramos decir que no es bueno. No es bueno. Sin embargo, no es el peor sueño que pudiera tener un cristiano en su vida cristiana. La Escritura nos enseña mucho sobre aquellos que caminan dormidos durante su vida cristiana. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 6 y 7 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pablo aquí no nos está hablando de los que se duermen en el sermón. Pablo no se está refiriendo a aquellos que se duermen en la silla de la iglesia. Pablo le está hablando a aquellos que se duermen en su vida cristiana. Él habla del dormir del cristiano como un estado idéntico a aquel que no ha conocido a Jesucristo o no conoce nada de Dios. Lo compara igualito. El que se duerme es igualito a alguien inconverso. Igual está en tinieblas. Cuando un cristiano está dormido en su vida cristiana, es parecido a cuando una persona está dormida físicamente. Un dormido no razona. Un dormido no puede pensar. Un dormido no tiene sabiduría. Un dormido no tiene inteligencia para trabajar o ver las cosas que están a su alrededor. No tiene la sabiduría para poder discernir lo que pasa. Es insensible, es inconsciente de lo que sucede alrededor. Un dormido está vulnerable e indefenso a aquel que lo quiera atacar. Si tú quieres atacar a alguien, espera que se duerma. Así hacen los ladrones. Vamos a esperar que el seguridad se duerma o que el policía se duerma. Cuando se duerme, ya está listo para la foto. Cualquiera puede sorprenderlo y hacerle daño. Un dormido está inactivo. Un dormido no produce. Cuando usted está dormido, usted no produce nada. Usted no trabaja nada. Usted no crea nada. Usted no hace nada. Usted no se mueve, no actúa. Y cuando un cristiano está dormido, no se da cuenta de que está dormido. Cuando uno está dormido, uno no se da cuenta de que está dormido. Uno se da cuenta cuando te despiertas. Pero no te das cuenta en qué momento te quedaste dormido. Y estas son las características de alguien que no ha conocido a Dios. De alguien que no tiene ninguna relación con Dios. Sin embargo, son las mismas características de alguien que sí ha conocido a Dios
pero que está dormido. No debían de ser las características de un verdadero seguidor de Cristo. Cito las palabras de Charles Spurgeon nuevamente en un mensaje que él dio sobre aquellos cristianos que estaban dormidos y no a los dormidos en las iglesias. Y él dio 3 imágenes o figuras que representan a aquellos cristianos que están dormidos en su vida cristiana. Y la primera, él dice, hay una plaga en la ciudad. La gente se está enfermando. La gente se está muriendo en las calles. Los oficiales de policía sacan a los muertos de la ciudad. Pero ¿sabe qué? En la ciudad hay un médico. Y ese médico tiene en su bolsillo la medicina para curar la plaga. ¿Y saben qué? El doctor o el médico está dormido en su habitación. Y le gritan, doctor, despierta, despierta. Hay gente que puede ser sanada si tan solo despertaras. La segunda imagen que nos da Charles Spurgeon es de un barco de pasajeros. El barco está en medio de una tormenta, va sin rumbo y va directamente hacia unas rocas, a estrellarse con las rocas y naufragar. Los pasajeros son reunidos en la cubierta para que estén atentos al momento del impacto del barco con las rocas. Y las olas empujan el barco hacia esas rocas. ¿Y saben qué? El barco tiene un capitán. Y el capitán está en su camarote dormido. Y le gritan, despierta, capitán, despierta. Hay gente que puede ser salvada si tan solo despertaras. Y la tercera imagen que nos da Spurgeon es la de un prisionero. Un prisionero que ha sido condenado a muerte. Le llega el día de su ejecución. Y va caminando por ese pasillo de la muerte. Y desde allí él puede ver al verdugo que lo está esperando, la horca que lo espera. Sube la plataforma, sube las escaleras, llega a la plataforma, le colocan la soga en el cuello. Pero ¿saben qué? Hay un oficial que se le ha dado una carta de indulto y de perdón para este condenado a muerte. ¿Y saben qué? El oficial está dormido en su habitación. ¿Qué le diríamos a ese oficial? Despierta, oficial, despierta. Hay gente que puede ser perdonada y librada de la muerte si tan solo despertaras. ¿Sabe? Hay cristianos que están preparados y capacitados para llevar su trabajo en la misión que el Señor nos ha dado. ¿Y saben qué? Están dormidos. Están dormidos. Y hoy también podríamos gritarle, despierta, despierta. Y haz tu trabajo que el Señor te ha encomendado. Sí, hermanos, hay algo peor que quedarse dormido en el sermón. Y es una iglesia dormida en su misión. Yo no quisiera que te durmieras en el sermón. Pero si yo tengo que escoger dónde te duermes, hermano, duérmete en la iglesia. Duérmete en la iglesia. Duérmete en la silla. Pero cuando salgas de esa puerta, despierta. Despierta, porque hay una labor que tú tienes que hacer. Hay una vida cristiana que tú tienes que vivir. No puedes estar dormido allá afuera. Despierta, despierta. Efesios capítulo 5, verso 14, Pablo nos dice, por lo cual se dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Puede que tú estés despierto aquí oyendo el sermón, pero hay dormidos que hablan dormidos. Hay dormidos que caminan dormidos. Pareciera que estuvieran despiertos, pero están dormidos para Dios. Cuando salgas de aquí, no te duermas.
No te duermas porque es peligroso. Romanos capítulo 13, verso 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cristo viene, Cristo viene. Despierta, despierta, despierta. Cristo está a la puerta. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV? Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra.